Buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Os voy a hablar sobre una enfermedad muy grave que es la peste. La peste negra, una de las pandemias más devastadoras de la historia de la comunidad y de la humanidad en el mundo. Esta enfermedad cambió profundamente la sociedad, la economía, la religión, la política y Europa, Asia y el norte de Sudáfrica y África durante el siglo X y B. Se calcula que la peste negra causó la muerte de entre 75 y 200 millones de personas, convirtiéndose en una de las mayores catástrofes democráticas, demográficas de todos los tiempos. Ocurrió casi a 700 años. Sus consecuencias todavía son estudiadas porque transformó el curso de la historia. En esta exposición les quiero explicar de cómo fue la peste negra, cómo surgió, cómo se propagó y cuáles fueron los síntomas y el impacto que tuvo en la humanidad y las lecciones que dejó para el mundo. ¿Qué fue la peste negra? La peste negra fue una pandemia, fue una epidemia provocada por la bacteria Yersinia pestis. Una bacteria vivía principalmente de las pulgas y los parasitaban las ratas negras. Cuando una rata moría, las pulgas buscaban otro huésped y podían picar a los seres humanos transmitiendo la enfermedad. El nombre la peste negra apareció en los siglos después de muchas personas creen que se llamó así porque la piel de los enfermos se volvía oscura debido a las hemorragias internas y a la muerte de los tejidos, aunque la epidemia más conocida ocurrió entre 1347 y 1353. La peste apareció en varias ocasiones durante los siglos siguientes. El origen de la enfermedad. Los historiadores consideran que la enfermedad surgió en regiones de Asia Central. En aquella época existían importantes rutas comerciales, especialmente la ruta de la seda, que conectaba Asia con Europa. Las caravanas y los comerciantes transportaban mercancía, pero también ratas infectadas. Más tarde los barcos mercantes llevaron la enfermedad a los puertos del Mar Negro y Mediterráneo. Y en 1300 varios barcos llevaron al puerto de Mesina y Cilicia los marineros y enfermos o muertos. Desde ese momento comenzó la rápida expansión por Europa. Durante la Edad Media las ciudades estaban muy pobladas y las condiciones sanitarias eran deficientes. No existían sistemas modernos de alcantarillado, la basura se acumulaba en las calles, había abundancia de ratas y las personas convivían muy cerca de otras. Todo esto favoreció al contagio. En pocos años la enfermedad llegó a Italia, Francia, España, Inglaterra y Alemania, Portugal, Escocia y países nórdicos y Europa. Y en muchas ciudades murió entre un tercio y la mitad de la población. Los médicos desconocían la existencia de bacterias, por lo que no sabían cómo combatir esta enfermedad. Existían tres formas principales de contagiarse de esta peste, ¿no? Peste bubónica era la más común, provocaba una fiebre alta, escalofríos, dolores intensos y grandes y inflamaciones llamadas bubones en el cuello, las axilas y la ingle. Sin tratamiento para la mayoría de los enfermos morían. Peste neumónica afectaba los pulmones, se transmitía mediante la tos y los estornudos. Era mucho más contagiosa. Peste sécmica. La bacteria invadió directamente la sangre. Era la forma más rápida y mortal. Muchos pacientes fallecían en menos de 2 días. ¿Cómo reaccionó la población? Como nadie conocía el verdadero origen de la enfermedad, aparecieron muchas explicaciones equivocadas. Algunas personas decían y pensaban que era un castigo de Dios. Otras culpaban a la posición de los planetas. También se confundieron rumores y falsas acusaciones contra dirigentes y grupos sociales. Muchas comuniones fueron perseguidas injustamente. Los médicos utilizaban remedios
sin eficiencia, como hierbas, sangrías o perfumes para purificar el aire. Algunas ciudades empezaron a aislar a los viajeros y a controlar la entrada de barcos. Estas medidas serían el origen de las futuras cuarentenas. Enorme cantidad de fallecidos produjo graves cambios, faltaban agricultores para trabajar en los campos, muchos cultivos quedaron abandonados, disminuyó la producción de alimentos, también faltaban artesanos y trabajadores. Como había menos mano de obra, los salarios comenzaron a aumentar. Los campesinos pudieron negociar mejores condiciones. El sistema feudal empezó a debilitarse. Muchas familias heredaron tierras y propiedades. Las ciudades no cambiaron su organización económica. A lo largo del plazo surgieron nuevas oportunidades para algunos sectores en la población. La muerte estaba presente en todas partes. Esto influyó profundamente en el arte de la literatura. Se hicieron famosas presentaciones como la danza de la muerte, donde se mostraba que ricos y pobres tenían el mismo destino. Muchas personas perdieron confianza en las autoridades religiosas porque no pudieron detener la pandemia. Otras reforzaron aún más su fe. La peste cambió la forma en que las personas entendían la vida y la muerte. La ciencia y las lecciones, aunque la medicina medieval no logró detener la epidemia, con el paso de los siglos, la ciencia avanzó. 1894. El médico Alexander Yersin descubrió que la bacteria responsable de la enfermedad que hoy sabemos cómo se transmite, existían antibióticos y eficaces para tratarla, si detecta a tiempo. La peste negra enseñó la importancia de la higiene, el control de las enfermedades, la investigación científica y la cooperación entre países y la salud pública. Muchas medidas sanitarias actuales tienen su origen en las experiencias vividas y aquellas epidemias. La peste negra fue mucho más que una enfermedad, fue un acontecimiento de trastorno en el mundo medieval. Provocó millones de muertes, modificó la economía, debilitó el sistema feudal, cambió la organización de las ciudades y dejó importantes enseñanzas para la medicina y la salud pública. Gracias a los avances científicos, hoy conocemos el origen de esta enfermedad. Y como saben, esta enfermedad fue muy grave para todas las personas, más graves y mortales de toda la historia de la humanidad. Se han desarrollado principalmente entre 1347 y 1353, como es el origen a la Edad Media. La enfermedad causada por una rata y los tratamientos que utilizaban no funcionaban. Se practicaban sangrías, se aplicaban hierbas medicinales, perfumes, aceites y hasta se quemaban plantas aromáticas para limpiar el aire. Tampoco era común que los médicos utilizaran las famosas máscaras con pico de ave, llenas de hierbas aromáticas, porque pensaban que así evitaban respirar el aire infectado. La población vivía con un enorme miedo y muchas familias abandonaban sus hogares para escapar de las ciudades. Otras encerraban a los enfermos en sus casas para evitar nuevos contagios. Las calles quedaron vacías, en algunos lugares era imposible enterrar a los fallecidos, por lo que construyeron enormes fosas comunes. La desesperación hizo que aparecieran numerosas supersticiones. Algunas personas culpaban a grupos o sin ninguna prueba provocó persecuciones o actos de violencia. Las consecuencias sociales también fueron muy importantes. Muchas familias desaparecieron completamente, mientras que otras heredaron grandes propiedades. La población europea tardó más de un siglo en recuperarse. El miedo constante a nuevas epidemias cambió la forma de vivir y modificó muchas costumbres. La peste también dejó una profunda huella en el arte y la literatura. Pintores y escritores representaban constantemente la muerte, los cementerios y la fragilidad de la vida. Surgió el tema de la danza macabra, una representación artística que mostraba cómo la muerte llegaba por igual a reyes, nobles, campesinos, a gente pobre, sacerdotes, a todas las personas. Con el paso de los siglos, la ciencia logró descubrir el verdadero origen de la enfermedad. En 1894, el médico
bacteriólogo Alexander Yersin identificó la bacteria responsable de la peste, que recibió el nombre de Yersinia pestis. En su honor, gracias a su descubrimiento, fue posible comprender cómo se transmitía la enfermedad y desarrollar mejores formas de tratamiento. Actualmente la peste todavía existe en algunas regiones del mundo, pero es mucho menor y frecuente y puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo. Además, las mejores higienes, los sistemas de alcantarillado y el control de plagas, la medicina moderna y la salud pública han reducido enormemente el riesgo de grandes epidemias. La peste negra dejó importantes enseñanzas para la humanidad. Demostró la importancia de investigación científica, de mantener buenas condiciones sanitarias, de controlar la propagación de las enfermedades infecciosas y de cooperar entre los países para enfrentar las pandemias. En conclusión, la peste negra fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia mundial. No solo provocó millones de muertes, sino millones de enseñanzas hacia las personas. También transformó la economía, la sociedad, la medicina, la religión y la cultura europea. Su estudio nos permite comprender que una enfermedad puede cambiar el rumbo de su historia y nos recuerda la importancia de la ciencia y la prevención para proteger la salud de la población. Muchas gracias.